Bienvenidos a este tutorial. Y bueno, lo primero de todo es agradecerte que hayas comprado la plantilla para hacer tu propia Luis Carmen. En este tutorial vamos a enseñar cómo hacer una Luis Carmen de tamaño A6, pero que tengáis en cuenta que las instrucciones serán las mismas para haceros la Luis Carmen A5. Así que si os parece, vamos a ello. Bueno, lo primero de todo será imprimir la plantilla. La plantilla la tenéis que imprimir en su tamaño real para que los centímetros que os salgan sean realmente los reales y os sea útil. Vale, entonces ahora os voy a decir los materiales que vamos a necesitar para hacer la Luis Carmen. Y en mi perfil, en el link que hay en mi perfil, tenéis links a todos estos materiales. Si vierais que algún link se ha estropeado o ya no hay existencias, si queréis me podéis contactar y me lo podéis decir, entonces yo lo actualizo. Así que si os parece, vamos a ello. Lo primero de todo es la plantilla. Vamos a necesitar nuestro trozo de cuero. En este caso tengo un cuero natural. Es un cuero que me costó muy baratito, creo que fue solamente 2 euros. Hay cueros que, como veis, pueden tener sus marcas, pero esto es normal. Tanto el cuero natural como el cuero vegetal puede tener sus pequeñas marcas. Hay veces que si le damos un poquito de crema o un poquito de grasa de caballo logramos disimularlas un poquito, pero que tengáis en cuenta que esto, además, con el uso que le demos luego al cuaderno, pues irá teniendo cada vez más marquitas. Pero esto es lo bonito del cuero, ver un poquito cómo envejece. Bueno, este sí que es verdad que está un poquito más marcadito y por eso a lo mejor tenía ese precio, pero me gustó mucho el tono azul que tenía y entonces por eso lo cogí. Así que vamos a hacer el tutorial con este trocito de cuero. También necesitaremos pinzas para poder sujetar la plantilla al cuero y que no se nos mueva, gomas. Para este Luis Carmen que voy a hacer, voy a utilizar gomas de 1 milímetro de ancho. Estas me gustan porque quedan muy bonitas, pero las suelo poner dobles. Luego tenéis gomas más gorditas. El tamaño que a mí me gusta es 1,5 milímetros, pero que sepáis que también tenéis de 2 milímetros, que aunque son un poquito más gorditas, también valdrían. Pero bueno, eso ya va a gusto. O sea, a mí las que más me gustan son las de 1,5 milímetros o estas de 1, y estas las pongo dobles, como luego veréis. Bueno, necesitaremos una regla. Si la tenéis de metal, mucho mejor, porque vais a tener que cortar con el cúter, pero si no, una regla normal también os valdría. Luego, redondeadores de esquinas, que si los tenéis bien, y si no, podéis redondear cortando con la tijera, o sea que tampoco sería necesario, pero siempre con esto os queda como el trabajo más profesional. Y bueno, ya veréis en el link que tenéis en la biografía, en el link que os lleva a Temu, que no son nada caros. También necesitaremos un boli, necesitaremos ojetes. En este caso he cogido estos que son así de un tono bronce muy bonito, vintage. Necesitaremos la herramienta para hacer los agujeritos y la herramienta para poner los ojetes y un martillo. También, bueno, yo tengo esta base de corte, que si no la tenéis, pues podéis utilizar simplemente una tabla donde cortar, pero eso sí, hacerlo siempre encima de alguna tabla o algo así reciclado que podáis usar, porque vais a tener que cortar el cuero y vais a tener que hacer los agujeros, y si no os podréis cargar la mesa, como me pasó a mí aquí, que no sé si lo veis, que hay un pequeño agujero. Así que desde entonces utilizo esta tabla de madera además de la base de corte. Así que si os parece, vamos a empezar. Voy a retirar
todo esto de aquí lo voy a dejar aquí a mi lado. Y lo primero de todo que vamos a hacer va a ser cortar el cuero. Bueno, ya en Temu, por ejemplo, y en muchos sitios ya te venden hasta los trocitos de cuero con el tamaño que deseas. Este tiene un tamaño muy irregular porque ya os digo que era como este trocito que vendían solo. Entonces, a ver, creo que voy a elegir esta parte de aquí, que es la que está mejor. Así que voy a poner aquí la plantilla y sujetamos la plantilla con pinzas. Bueno, a mí me va a ser un poco difícil porque al ser tan irregular, pero vamos a sujetarla como podamos. Entonces, una vez que tenemos sujeta la plantilla, lo que vamos a hacer es cortar. Primero vamos a cortar los largos. Ponemos la regla de metal justo en el borde de la plantilla y con el cúter, yo tengo este cúter redondo porque lo tengo de hace tiempo ya, que lo utilizaba también para la costura, igual que la base de corte. Pero si no tenéis este tipo de cúter, podéis cortar con un cúter normal, pero sí que es verdad que este como que va muy bien. Así que cortamos. Hay veces que se le tiene que dar alguna pasadita más porque a la primera no se corta. Tener en cuenta que el cuero es un material bastante duro. Pero veis, cortando así con el cúter sale la pieza totalmente limpia. Hay gente que lo corta con tijeras, que bueno, no está mal, pero la verdad que no queda un trabajo tan bien hecho, un trabajo de calidad. Yo prefiero cortarlo con el cúter, que es bastante más sencillo, tardas menos y el acabado es muchísimo mejor. Bueno, cortamos la otra parte. Ya estaría. Y ahora ya que tenemos cortado la parte de arriba y la de abajo, cortamos los laditos. El ancho que yo le he dado en total son 30 centímetros, pero si a vosotros os gustase que la solapita esta, porque sabéis que el cuaderno es como un tríptico, entonces si os gustase que esta solapa de aquí quedase más sobre la otra solapa, más larguita, no tendríais más que alargarla vosotros, no habría problema ninguno. Se puede alargar y bueno, acortar también se podría si os gustase más cortita, pero acortar yo no la cortaría porque en cuanto metes ya 3 cuadernos ya se te quedaría demasiado corta para mi gusto. Yo la verdad que 30 centímetros en total yo creo que es lo mínimo que se debería de guardar. Pues seguimos. Ahora seguiríamos con la otra parte. Bueno, pues ya tendríamos cortado nuestro trozo de cuero. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer los agujeritos.
A mí me gusta trabajar con esta parte de aquí del cuero para no manchar la parte bonita del cuero, porque ahora vamos a señalar los agujeros. Entonces me gusta siempre trabajar con este ladito de aquí, por si acaso se me va el boli o lo que sea. Entonces le damos la vuelta, vemos que queda perfectamente, que este ladito de aquí va a ser el cuero que está en este caso, que es más bonito, por si que tuviese alguna marca y queráis ocultarla, siempre que este ladito de aquí sea el bonito. Y vamos a sujetar con pinzas. Y ahora con un bolígrafo vamos a señalar los agujeros. Simplemente traspasáis un poco el papel y hacéis la marca. Yo estoy haciendo los agujeros justo en el momento en el que los estoy marcando, pero si queréis podéis hacer los agujeritos antes y luego ya marcar, antes de poner la plantilla justo en el cuero. Y aquí arriba también. Bueno, pues ya tenemos señalados los agujeros. Comprobamos que se han marcado bien. ¿Veis que están bien marcaditos? Así que ya podemos quitar la plantilla. Y esta plantilla, nada, pues nos la guardamos para hacer otros cuadernos. Yo lo que hago muchas veces, pues tienes un cuaderno que es el que usas en tu día a día para llevar tus cuadernos y demás, pero esos cuadernos que tú vas acabando los tienes que almacenar de alguna manera. Puedes comprarte carpetitas de cartón para almacenarlo, o por el contrario, ya si sabes hacer este tipo de cuadernos de cuero, en vez de carpetas de cartón te puedes hacer tus propias carpetitas de cuero y tenerlos todos almacenados. La verdad que así quedan súper bonitos. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta para hacer los agujeros, que es esta de aquí. La herramienta para hacer los agujeros tiene que ser del mismo tamaño que de los ojetes que vas a utilizar. Estos ojetes que yo voy a utilizar son de 2 milímetros, pero si usáis de 2,5, que son un pelín más grandes, pues aseguraos de que la herramienta que cogéis es justo de ese tamaño. Entonces nada, ahora vamos a golpear un poquito y hacer los agujeros, así que vamos a ello. Bueno, pues aquí ya tenemos los agujeros hechos. Perdonad si en el tutorial se ha movido un poquito la imagen, lo voy a pasar a cámara rápida, pero claro, con el martillo sobre la mesa el trípode se mueve un poquito, así que, pero bueno, habéis visto cómo se hacen todos los agujeritos del cuaderno de cuero. Así que ahora lo que tendríamos que hacer
es redondear las esquinas, si os gusta con las esquinas redondeadas. Hay gente que prefiere dejar las esquinas así en ángulo recto, pero bueno, esto ya va a gustos. Yo sí que las voy a redondear porque creo que así quedan como más bonitas, más finas. Entonces, bueno, estos son los 3 redondeadores que a mí me venían. Entonces, dependiendo de cómo prefiráis las esquinas, si más cerraditas o más abiertas, pues escogéis uno u otro. Yo voy a escoger este de aquí. Esto es tan sencillo de utilizar también como que lo posáis encima de la esquinita que queréis cortar y también con el martillo le dais. Bueno, pues ya tenemos las esquinitas redondeadas, ¿veis? Así quedan más bonitas, para mi gusto. Pero bueno, que sepáis que también lo podéis hacer con tijeras. Bueno, ahora vamos a poner los ojetes. Esto es ir metiendo en cada agujerito el ojete, así que vamos a ello. Bueno, pues ya los tendríamos puestos, todos los ojetes. Entonces ahora le damos la vuelta al cuero, asegurándonos de que están bien puestos. Y con la herramienta de poner los ojetes, lo que tenemos es que ir posándolos encima de cada uno de ellos y darles como 3 o 4 golpecitos con el martillo para que se fije bien al cuero. ¿Veis? Con este tamaño, con el tamaño de 2, no se necesita ningún tipo de arandela por dentro y queda fenomenal. Así que vamos a hacer lo mismo con todos los ojetes que tenemos aquí. Bueno, pues ya los tenemos. Como veis, quedan muy bonitos. Este tono queda precioso con este azulito. Así que ahora ya sería cuestión de poner la goma. Tengo esta goma que es como un marroncito y esta que es un granate. Y creo que le voy a poner el granate, que le queda muchísimo más bonito. Y como os digo, esta como es finita, ¿veis? Esta es finita, la voy a poner doble. Entonces vamos primero a poner las gomas centrales, que son las que van a estar sujetando nuestros cuadernos. Os voy a enseñar cómo se pondría una y luego ya pondré el vídeo otra vez a cámara rápida. Más o menos miráis la longitud. Tenéis que medir la longitud entre estos ojetes de aquí y estos de aquí abajo. Y más o menos miden así, así que cortaríamos la gomita más o menos por aquí.
Y ahora vamos a introducirla. Introduciríamos por el de arriba. Pasaríamos por este de aquí abajo. Luego bajaríamos a los de abajo y meteríamos primero el que está en la parte interior. Y sacaríamos por el ojete que está en la parte exterior. Y ahora ya le hacemos un nudito. Y esto ya va un poquito a gustos la tensión de la cuerda. Me gusta tensionarla un poquito para que luego el cuaderno esté más sujeto, pero eso ya va un poquito a gustos. Y ahora ya el sobrante se corta. Luego, para que no se deshilachen, lo que se suele hacer es con un mecherito se quema un poquito la punta y entonces ya no, la goma ya no se deshilacha. Así que si os parece, vamos a seguir con las otras dos gomitas que me faltan por aquí. Bueno, una vez ya que tenemos las gomitas centrales, vamos a poner las gomitas que cierran el cuaderno. Antes de hacer eso, lo que podemos hacer es meter las libretas que vamos a llevar, más o menos para saber el tamaño que tiene que tener la goma para poder cerrar. Fijaos qué bonita queda. Y más o menos sería, por ahora sería este anchito. Cogemos nuestra goma doble. A ver, que se me ha liado un poco por aquí. Vale. Creo que más o menos voy a cortar esto. Sí. Y para meter las gomitas de aquí, pues es igual. Metemos por uno de los agujeros y volvemos a meter por el otro agujerito. Y aquí anudamos. Por ahora vamos a hacer el nudo aquí y luego vemos si tenemos que sacar más goma o meter más goma porque no queda bien sujeto, pues podemos hacerlo. Así que por ahora vamos a hacer el nudo ahí. Vamos a meter ya nuestros cuadernos. Estos cuadernos de aquí son de un tamaño perfecto para la A6. Estos están comprados en la tienda Muji. Creo que cada cuadernito son como 1,50 €, así que están fenomenal. Lo hay de este tipo de cuadrado, este que es de líneas y este otro que es liso. De puntitos me parece que no hay porque yo lo estuve buscando y no había, pero no sé si es que no había porque se los había llevado todo el mundo o porque realmente no hacen ese tipo de cuadernos. No sabría decir.
Nosotros metemos cuadernos en estas 3 gomitas, pero luego podríais meter otros 3 cuadernos en estas gomitas de aquí si queréis y ponerlo más ancho. Fijaros que cabrían otros 3. Cogeríamos estas gomas de aquí y haríamos el mismo proceso. Pues fijaros que caben hasta 6 cuadernos. 6 cuadernos queda petadita, o sea, queda muy anchita y aún así la solapita queda bien. Así que, como os comentaba al principio, si tenéis pensado meter 6 cuadernos o más, os aconsejo que el lado derecho lo hagáis un poco más largo de 30 centímetros. Lo mismo os pasaría con la Luis Carmen A5. Si la queréis para meter cuadernos gorditos tipo Moleskine o cualquier cuaderno A5 que es ancho, os aconsejo eso, que el lado derecho lo dejéis más largo, porque tendréis tiempo de cortarlo, tenéis tiempo suficiente de cortarlo si lo queréis más corto al final. Pero de primeras no cortéis demasiado, por si luego la llenáis mucho, se os quedaría así, que no queda ya tan bonita. Lo que queda bonita de la Luis Carmen es que una solapa vaya encima de la otra. Así que en principio iría así. La gomita esta yo la tensaría más porque me ha quedado un poquito anchita, pero veis qué bonito queda. Y ahora ya sería cuestión de ir poniendo los charms que cada uno tenga, que cada uno les guste. Yo, por ejemplo, ahora mismo no tengo por aquí demasiadas cosas. Compré estas abejitas de aquí, ¿veis? Que estas serían monísimas para ponerlas aquí. Y para ello lo que tenemos que hacer es con un circulito de estos, no sé si se ve en cámara, lo tendríamos que abrir, introducir la abejita y ponerlo en la gomita de atrás. Vamos a poner uno para que veáis cómo se hace. Yo tengo esta herramienta de aquí para poderlo hacer, pero se puede hacer con cualquier tipo de alicate. ¿Veis? Se metería así. Y ahora cerraríamos. Y quedan así de bonitas. Y pues esto lo haríamos con el resto de gomitas y luego ya para la parte central aquí pues ya sabéis, podéis escoger cualquier otro charm así que sea más grandecito que estas de aquí para decorar vuestro cuaderno de cuero. Así que bueno, esto ha sido todo.
Agradeceros realmente que hayáis comprado la plantilla y ya me contaréis si la habéis puesto en uso, si habéis hecho alguna Luis Carmen y demás. Me haríais muy feliz si me dejáis algún comentario o me mandáis algún mensajito para saberlo. Espero que este tutorial os haya sido de provecho y nada, despedirme y despedirme de todos vosotros y daros las gracias. ¡Chao!